están? Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de Las Zebras Late, el podcast que habla de la alta capacidad. Para llegar a vuestras pantallas, a vuestros oídos, contamos con el gentil y cariñoso apoyo de productora Forlab. Aplausos para ustedes, nuestros queridos. Gracias por acompañarnos con vuestra calidad y vuestro profesionalismo que los caracteriza. En esta ocasión no estoy sola, por supuesto que no estoy con Tamara Fer, querida amiga, cebra, madre de 2 cebritas, y Hernán Araya también, querido amigo, cebra, profesor y guía, gurú de Jóvenes Mentes. Y aquí, por supuesto, Cintia Canales, psicóloga, especialista en evaluación de alta capacidad. Hoy día vamos a hablar de la creatividad. La creatividad definida como una capacidad, ¿no?, bastante innata, pero también se puede desarrollar y trabajar la creatividad como soluciones originales a problemas cotidianos o complejos, la creatividad como una forma de ver y sentir el mundo y dar una respuesta pensando quizás fuera de la caja, ¿no? La creatividad viene a hablar también de una cierta flexibilidad cognitiva, de mirar una cuestión desde distintos ángulos, ¿no? Y claro, contrario a lo que se cree y a lo que hemos visto también en alta capacidad, que hay un cerebro como que privilegia la rutina, ¿no? Necesita adelantarse, prever lo que va a pasar, y ciertamente una rigidez mental, ¿no? Y esa falta de tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen como lo esperaban o le habíamos dicho, sobre todo en niños pequeñitos, ¿no? Que eso le hace mucha tristeza. Tama, tú que eres madre de 2 pequeños, ¿cómo anda ahí flexibilidad, creatividad versus Mira, rigidez mental? sí, la verdad es que poder evaluar la creatividad es algo súper complejo. Me imagino que ahí tú tienes mucho más para contarnos en la experiencia y todo. Pero para mí no fue como sencillo entender que la alta capacidad es más que la parte cognitiva. Ya al principio cuando tú vienes como estudiando esto y tú ves a tu hijo súper cognitivo todo el tiempo y como súper rígido, tú no te imaginas que hay otro ámbito de la inteligencia que hay que mirar, que es la creatividad. Y llega un momento que naturalmente mi hijo mayor, que es el que me hizo entrar en todo esto de las altas capacidades, empezó a ser creativo, pero era altamente creativo. Tanto así que tengo una foto por ahí, que no he logrado encontrar, que el mejor regalo para él en un momento era más que le compraran el autito Hot Wheels, que de verdad no le encontraba el sentido y le cargaba, porque siempre les llegaban, eran resmas de hojas. De repente habían amigas que me decían, Tama, ¿qué le regalo a tu hijo hasta tu cumpleaños? No, regálale una resma del Jumbo. Ya, pues Tama, ponte seria. ¿Cómo le voy a regalar una resma al Jumbo? O sea, que 3 lucas, o sea, un algo tan... No, es que tú no te imaginas lo que para mi hijo significa. Y cuando él descubrió que habían hojas y hojas, era una cuestión que tenía tapizado porque era tal el nivel de creatividad que mi hijo empezó a mostrar. Al principio fue muy evidente como el tema de la memoria, como la parte más bien cognitiva. La memoria, el aprendizaje, estar ahí en lo duro, ¿cierto? El no poder desarmar las cosas porque todo tenía que ser como muy rígido, muy perfecto. Y un momento, ¡pum!, salió la creatividad. Qué increíble. Justamente De el un otro momento día a otro. estamos hablando con un amigo sobre el arte. Yo me declaro muy ignorante, por eso voy a hablar solamente desde la intuición y un par de cosas que sé. Y estábamos hablando sobre en qué momento también de la historia el cuadro termina saliendo del marco. Porque hay obras plásticas que no están solo dentro de su marco, ¿cierto? Hay obras que han podido Qué trascender. abstracto. A ver, Hernán, Por supuesto. explícate. Tú tienes un cuadro que por lo general se establece en un marco de 4 lados, ¿ya? Como la hoja de Eramir, que es el hijo de Tamara. Ajá. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado tú te puedes dar cuenta de que tu arte puede salir de esa línea que es la hoja. O también tu arte puede salir de lo que es el marco. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el arte por mucho tiempo se miró como este cuadrado, esta hoja, este cuadro que representaba una realidad en una posición determinada. Pero ¿qué pasa con el hijo de Tamara? Que es una cosa que es tan barata pero al mismo tiempo tan fascinante, es que ya a tu hijo no le estás pasando, como te pasé en el colegio, una hoja para dibujar. Ajá. Le estás pasando hojas, trazos y trazos alrededor. Ya solamente el formato que tiene el hijo de Tamara es básicamente el que le siga haciendo expresar y volar su cabeza.
Es muy bonito. Entonces ya la creatividad no solamente es algo que se puede formar, también necesita las condiciones necesarias para hacerlo. Si yo soy profesor en un aula y yo le presento, muchas veces le pido a mis estudiantes que hagan un marco de 2 centímetros, que es lo que a mí al menos me lo hicieron cuando yo era chico en clase de tecnología. Un marco oh ya, el carnet de nuevo. Con reglas. Con reglas, 2 centímetros, te están haciendo un marco, ¿verdad? están delimitando Sí. tu creatividad, las estaban encuadrando en un espacio. Que Amira ya ha descubierto que podía salir de la hoja, es profundamente creativo. Tienes toda la razón. Yo lo Absolutamente. empecé. Y fíjate que hay algo súper lindo en lo que dices, que, bueno, yo ahora lo entiendo, pero cuando yo estaba en la escuela de diseño, yo tenía que tomar ciertos cursos de formación integral obligatorios. Y cuando descubrí que estaba historia del arte, además de la historia del arte que venía en la malla, La maña. yo tomé como 3 historias del arte extra. ¡Ay, qué ñoña! Lo que hablamos un rato. Pero, ¿ah? Lo que hablamos off the record. Totalmente. Complejizar la cosa. Porque entré en el mundo de analizar el arte y además estábamos acompañados de una profesora atómica que nos iba a ir nos llevaba al Museo de Bellas Artes, en fin. Y cuando tú ves un cuadro y yo empecé a salirme de esta rigidez y entender que que los cuadros sugieren muchas cosas que no están de manera explícita en esa obra y que puedes salir del marco y pensar más allá. Cuando entendí que Velázquez, cáchate la bola, Velázquez pintó las meninas Ujú. con el reflejo, toda la locura que hay entre el reflejo de los papás de las niñas, que él se ve reflejado en el espejo, la cuestión dije, ¿de qué me perdí toda mi vida cuando tenía en el colegio que arte era replicar un dibujo, una imagen, o pinte lo que hizo en el verano, que puede ser muy hermoso, pero guíame a que pinte algo increíble o que te cuente de mi verano? ¿Me El concepto entendió, no? canónico de arte, que sobre todo era como en las bellas artes, fue por mucho Sí. tiempo la única que se relevaba, que básicamente era en la música, la plástica, básicamente la pintura, la escultura o la arquitectura, pero el arte se expresa de tantas formas. De hecho, la ciencia también necesita al arte para expresarse. Por ejemplo, las fotos que nosotros podemos ver de una nebulosa o alguna estrella lejana tienen algunos colores. Qué bonito. Y esos colores no los podemos ver a simple vista porque no es luz visible. Interpretamos colores para que lleguen a nuestros ojos para poder entenderlos mejor, establecer los fondos, los elementos que tienen. Entonces con el arte, con una forma estética, aprendimos a poder ver este tipo de cosas. O la primera vez que Galileo dibujó la luna y dibujó la luna de Saturno, lo hizo con su papel y porque tenía buena pluma. Y así sucesivamente, o la ilustración científica, que básicamente es que, resulta que si yo quiero dibujar un zorro, no me sirve una foto de un zorro porque es un individuo dentro de una especie. Es como dibujar un humano. ¿Cómo se dibuja un humano? Ni siquiera estoy hablando de diferencias de sexo. ¿Cómo se dibuja un humano? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la ilustración científica, o sea, ¿cómo describo un humano? La ilustración científica es la colección de muchas fotografías para buscar la hegemonía de lo que sería canónicamente un zorro, para poder entender a la especie. Entonces, el arte es súper importante y el arte y la creatividad en este caso, porque el arte es creatividad per se. Las disciplinas que pareciera que no lo tienen lo necesitan perfectamente. Tengo algo para decirte, y perdona, sí, pero es que esto Por favor. me tiene pero fascinada. Hay un autor, que seguro las personas que nos están viendo, que es de cuentos infantiles, que él dice que el libro, el cuento, es el primer acercamiento del niño al arte. ¿Ya? Uh-huh. Esto lo dice Anthony Brown, que es un autor maravilloso. Entonces, cuando tú hablas de un zorro y tú le dices a un niño que dibuje un zorro, lo importante es que en su vida haya visto muchos zorros. Entonces, cuando yo hago las clases de literatura infantil y mediación lectora para profes, que es un curso más lindo que el sol, yo les cuento qué valioso es que tú no solo le leas un patito feo a los niños, que les leas distintas versiones de distintos autores con distintos finales, con distintas narrativas, ojalá en verso, en fin. El patito feo actual, ¿cierto? El que habla de bullying. Háblale de distintos patos y muéstrales distintos, porque en el momento en que ese niño tenga que dibujar un pato o dibujar un zorro, va a haber visto muchos, ya va a tener
en su cuerpo, ¿no? Ya va a haber visto tantos patos y zorros distintos que va a crear uno nuevo. Y eso es creatividad, el poder ofrecer distintas alternativas para que ese niño también vaya desarrollando su pensamiento crítico, vaya ampliando su repertorio de patos y de zorros y de cuentos en el fondo. Así que por eso ahí, como que hice el link, me parece precioso porque así desarrollas también la creatividad de los niños, dándole distintas herramientas y mostrando distintas cosas. Y me callo porque me pongo a hablar. No, pero por supuesto, favor, Tamara. sí, temazo. Es que me Sí, encanta. pensando en la detección de alta capacidad, lo que hacemos nosotros también es evaluar esta cuestión, ¿no? Compararla con su grupo de referencia. Y la creatividad, claro, dentro de... porque pensemos que la creatividad es transversal a los seres humanos en distintas neurodivergencias, personas neurotípicas también somos muy creativos, pero en la alta capacidad, claro, se asocia a este pensamiento divergente, que es como poder llegar con distintas alternativas a una problemática específica. Y ahí el típico ejemplo, dime más de 20 usos que le podemos dar a un lápiz, a un bolígrafo, como un pinche para el pelo, como un arma de defensa, como una espada, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hablábamos de arte, de cuentos infantiles, pero la creatividad también en la vida cotidiana. Es decir, vamos a cocinar, abrimos el refrigerador, hay una papa, una cebolla, 2 cajitas de atún y decir, bueno, yo creo que también en otras áreas de la vida común claro. podemos ver la creatividad. Sí. Niños muy pequeños que no podemos, quizá, yo no soy tanto de aplicar test de creatividad, más bien hago la exploración con los papás. Les digo, Ajá. a ver, su hijo es creativo, cuénteme un poco de cosas que a usted le han sorprendido, que sea un niño como que haya dicho algo original. Y claro, generalmente los más pequeños son muy de construir cuestiones y hacen como soluciones para la vida diaria, para su gato, para un descanso para sus mascotas. Y también la creatividad en esta dimensión más verbal, que son niños que, o sea, tienen respuesta para todo. Te inventan un argumento para no ir conseguir sus objetivos y convencer a los papás de algo, conseguir más tiempo, más permiso, porque tengo que bañarme, sí, bla, 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 y cuestiones así. Entonces, también la creatividad en la vida cotidiana de resolver pequeñas cuestiones, obviamente que quizá el arte es la expresión como más cliché, ¿no? Hay también creatividad en deportista que hace un pase así imposible, que imaginó, calculó, ¿no? Bien, por fin. Los 10 del fútbol son unos verdaderos creativos, son los magos de la cuestión, o sea... Hay un video por ahí que voy a encontrar de Roberto Carlos haciendo un gol en el Mundial, no me acuerdo de qué año, de los 80. Italia 90. No, Italia 90, el que hace el Italia 90 nos dicen por interno. Claro, por la... cuando, muy bien, muy bien. Y es cuando hace este efecto Magnus, que básicamente, porque hay física en el deporte, que básicamente cuando una pelota está rodando, una parte de ella va en la misma dirección que el viento y otra en contra. Y la que va en contra empieza a generar más energía porque hay un choque de partículas. Eso hace que los golpes de las pelotas, no solamente en el fútbol, en general, tengan efecto, con más fuerza. Ajá. Entonces, Roberto O Carlos sea. no estudió física, por supuesto. O sea, Pero Pero era- hizo el ejercicio físico más impresionante que se puede haber ocurrido. Es un físico, no lo hace. eso no te lo hace No, físico. no. Y eso implica que la inteligencia y la creatividad están íntimamente relacionadas. Y la inteligencia no es solo la cognitiva. Ojo. Entonces, por ejemplo, siempre nosotros defendemos la idea de las altas capacidades dentro de muchas disciplinas. Pero es súper importante porque tienen que convivir. No significa que porque tú seas buen estudiante no tienes que ser una persona que se nutra intelectualmente. Pero tampoco implica que si tú seas una persona cognitivamente más, que te sea parte de tu interés, no se nutra físicamente. Los griegos ya estaban o tenían una idea del desarrollo de lo mental y de lo físico. ¿Por qué? Y ahí porque hablamos, y ahí si llegamos a la neurociencia, hoy ya sabemos que cuerpo y mente son parte de lo mismo, somos una unidad, porque básicamente lo que hasta el momento sabemos es que nuestras conexiones sinápticas son algo que podemos incluso ver y estudiar. Entonces somos cuerpo y mente al mismo tiempo. Y ahí es cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de ese tipo de, lo que tú mismo señalabas, de esa conexión con lo deportivo, con lo kinésico. Ya no es simplemente saber pegarle bien una pelota, no, es entender el lugar físico en el que estás. Es más grande que eso. Es conocer tu cuerpo, que tú eres deportista, conocer tu Claro. cuerpo, pero conocer tu entorno.
conocerlo, conocer la física. Sus capacidades, el cuerpo en sí. Hay gente que está estudiando, no sé, relatividad general, entendiendo qué es la física, pero no lo ha experimentado a los niveles fantásticos que pasa un deportista. Sí, ciertamente. Sí. Oye, yo quiero mencionar algo, que aquí, cuando que evaluemos o consideremos dentro de las dimensiones de la inteligencia, la creatividad viene, por supuesto, del profesor Renzulli, que él también postula en sus teorías, en el modelo de los anillos también, y nos habla de la inteligencia, ¿cierto?, de la perseverancia en la tarea y de la creatividad. Ahí está, a pesar de que muchos años antes ya se había mencionado, desde la época de los 50 o 60, se había hablado ya que la creatividad era algo muy importante dentro de las altas capacidades. Y yo creo, yo lo dije la otra vez en un CEPRAS de nosotros, es que desde el momento en que yo descubrí, o para mí me hizo un antes y un después, entender que están las altas capacidades productivo-creativas que propone Renzulli, además de las altas capacidades cognitivas, para poder entender lo que es la alta capacidad. Ay, yo quería decir algo que había dejado la Sina ahí boteando y que creo que también era súper importante, y es la creatividad expresada no solamente ya en esto lo más, se supone, como elevado que es el arte, lo cotidiano. Yo también hago clases de filosofía de la tecnología, y una de las cosas que tú entiendes ahí es qué es la tecnología, y básicamente son estas herramientas, estas formas que nosotros hemos conectado o sea, construido para poder dar soluciones a problemáticas. Ajá. Pero, ¿qué es tecnología entonces? Son muchas cosas. Por ejemplo, el fuego. Esa es una solución a un problema que no solamente cambia nuestras condiciones de comodidad, cambia la forma cognitiva de la humanidad. Exacto. El control del fuego implica que ya no dependemos del verano solamente para poder abrigarnos. Podemos habitar lugares oscuros, podemos tener luz de noche, podemos cocinar nuestra comida. Entonces modifica una serie de cosas, y es una cosa que es fuego, que es tan natural y esencial para nosotros, y que cualquier persona puede prender un cerillo y... Pero ve el impacto que tuvo eso socialmente, porque hay estudios que hablan de, es creativo lo que crea una empresa muy grande que beneficia a un grupo de personas, ¿cierto?, que van a usar un producto que ellos hacen, no sé, un computador, así genial. Pero también no deja de ser creativo a la escala, al nivel escolar, que un compañero dé una solución a su propio entorno sobre algo que va a beneficiar ese entorno. No es más ni menos creativo que la empresa, es creativo igual, porque beneficia un entorno. Imagínate cuando hablas del fuego, aquel hombre o mujer probablemente que creó el fuego, ¿cierto? Benefició todo su entorno y trasciende hasta hoy. Entonces eso es creatividad, tomar algo aquí, acá, proponer un nuevo producto que además va en beneficio o es valorado por tu entorno. Es que ojo, y no solo pero antes de solo la valoración, es el entendimiento del entorno, porque es modificar el entorno. Totalmente. Desde adentro hacia afuera. Porque ese fuego no es que lo hayamos como hecho crecer de la nada, fue una observación de la naturaleza. El fuego estaba en la naturaleza y nosotros lo canalizamos. Exacto. Espérame, preservación del fuego, pregunta. más que creación. ¿Qué sentirás tú como científico? ¿Qué habrá sentido Marie Curie o cualquier científico que haya hecho un descubrimiento que es impresionante? Antes de salir corriendo a decirle a su marido que le robe... antes de entregarle el descubrimiento a su marido, no. ¿Qué sentirá ese científico antes de ir a contarle al mundo lo que logró descubrir después de años de investigación? No tengo idea. Yo no tengo ¿Tendrá como ese vacío, ese miedo a lo que vendrá? ¿Cómo va a afectar o cómo va a impactar en la sociedad lo que acabo de descubrir? ¿Será para bien? ¿Será para mal? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué sensación tendrá? Así como poniéndote, estamos hipotetizando. Es parte de esos modelos, de los roles que uno empieza también a jugar cuando también es niño y después adulto. Imaginarse a otro. Ese universo, ese otro infinito que es el otro. ¿Y qué sentirá el otro? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no he tenido la fortuna de poder quizá descubrir algo. O sea, descubrir algo que ya no estaba descubierto. Ojo. Pero sí he descubierto cosas en mi mundo. Nosotros, ojo, los seres humanos estamos descubriendo muchas veces el mundo. Porque alguien nos los enseñó. ¿Ya? También es muy mito esta idea de que en el fondo nosotros descubrimos de la nada. Marie Curie o Albert Einstein
tienen una formación en física previa, entonces se le entregaron herramientas para entender algo distinto. Sí. Lo que hizo Marie Curie fue encontrar elementos de la naturaleza, que es poderosísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pero ojo, dentro de un marco que ella conocía. Pero el descubrimiento tiene una cosa, el efecto eureka es maravilloso. Yo el 2012 fui en junio, tengo el 7 de junio del 2012, fui al Observatorio de Mamayuca por primera vez cuando estaba en una carrera que no tiene nada que ver de lo que hago ahora. Y nos tocó, si está alguno de mis estudiantes escuchando esto, va a decir, otra vez el profesor está hablando de Saturno. Me tocó ir a ver a hacer observación astronómica y me tocó ver a Saturno. Después de haber visto hartos objetos por el telescopio, me sorprendí primero que cuando vi a Alpha Centauri me di cuenta que eran 2 estrellas las que se ven con un telescopio, pero son 3 estrellas que se pueden ver. Y cuando tú lo ves solo es un punto, pero si tú lo ves con un telescopio son 2. Ya te das cuenta de que lo que ve tus ojos te engañan. Claro. Y cuando vi a Saturno se ve como un puntito. Si tú lo ves en la noche se ve precioso, pero es un punto. Tú lo ves con un telescopio bueno y se le ven los anillos. Y eso para mí fue una locura, porque yo el anillo yo lo había visto en un texto, pero yo confiaba en la ciencia. En ese momento para mí fue, esto es verdad. No. Esto es verdad. Esto es verdad. Fue como que, y mi cuerpo se estremeció, porque significa que todo lo que yo ya venía viendo, jugando y entendiendo, se hace verdad. ¿Por qué me gusta la astronomía? Porque estoy aprendiendo cosas que sé, ojo, más que verdad, son tener un consenso de entendimiento muy alto, ¿ya? Pueden cambiar, pero es un grado de conocimiento muy alto sobre una cosa determinada, y es entender el universo en el que viví. Y da lo mismo si hay gente que nunca lo ha visto, no le interesa y todo bien, pero yo creo que eso es lo que sienten, como entender el universo. Porque al final no está inventando nada, si nosotros somos nuestro entorno, lo vamos transformando y nosotros nos transformamos con él. Pero cuando tú lo entiendes, es una locura. Sí, y también vista la creatividad, porque claro, pensamos en grandes cuestiones como telescopio, experiencias personales profundas, pero también yo siento que la creatividad y lo que hablábamos del mantenimiento del fuego, también hay una pizca de azar, una intuición que viene, a veces uno no sabe de dónde, una chispita que pasó y tú la tomaste y te conectaste con ella y te hizo pensar en esto y te hizo comparar cosas, imaginar. También la creatividad ha de tener un componente de azar, que tal como en nuestra teoría de la evolución, donde pasaron muchos cambios, copias. Factor suerte. Factor suerte, factor azar también, que es súper importante, como a veces cuando uno dice, bueno, lo decreto, confío en el universo, esperando también que pase algo que no lo estudiamos, no lo compramos, no lo planificamos y que pum, se nos mete, por ejemplo, en terapia psicológica. Se dice que el aporte que puede hacer una como terapeuta equivale a un 20%. 20 de un 100. Otro 20-30 va en las capacidades propias de la persona, que tenga herramientas psicológicas para metaanalizarse, para ser crítico y un sentido de realidad más bien adecuado. Y un gran porcentaje es el azar. El paciente conoció a alguien, se puso a pololear, está feliz. Ya no, el motivo de consulta cambió, quizá de algo de soledad, de depresión, le hizo clic un deporte y está haciendo yoga y respira bien y se descontracturó la espalda porque está más flexible, y son cuestiones que tú decís, ¿qué tanto cambió el azar esta persona? Y claro, todo lo que es eso de conectarnos también, estar en un nivel de conexión con uno mismo y a todo este mundo interno, abstracto, y creo que también entra quizá lo espiritual también. Tengo una pregunta decir que no hacerles. todo está hecho, ¿no? Tengo una pregunta que hacerles. Diga. ¿Ustedes creen en el destino o en el azar? Y azar, Sí, yo 100% team azar. Ya, lo que pasa es que esa es la pregunta que le acabo de hacer, porque parece que son cosas que conviven, no son dicotómicas. Porque destino implica que el mundo, la realidad ya está determinado desde el minuto 1, 0, perdón, desde el tiempo 0. Y cuando el tiempo 0 está de todo determinado, que como la física entienda el universo, es que el destino existe. Si nosotros podemos saber dónde va a estar una partícula después de medirla, el universo es destino. Sí. Pero justamente en el Off the Record estábamos hablando de la cuántica, les contaba algunas cosas a las chiquillas, y básicamente en la cuántica hay un componente probabilístico. No, pues nosotros no podemos saber dónde está un electrón. Podemos probabilísticamente saber dónde puede estar. Y eso implica que el azar existe. Entonces son dos visiones de mundo, dos formas que están hoy día en una contraposición física, así como es un debate físico-filosófico, pero también es un debate que nosotros hemos tenido como humanidad, pues.
El concepto de destino no es tan... Es mágico, por supuesto, pero también es físico. O el concepto de azar no es solo económico, también puede ser físico. Entonces, o también filosófico. Se está estudiando esto. Estas son las concepciones que... Esta cosa que nosotros hemos venido tratando de muchas maneras, desde los ritos más esenciales de la humanidad, desde las ideas que hemos tenido sobre el universo, hasta ahora las transformamos en física, las transformamos en física. Pero estos conocimientos ancestrales, vuelvo a lo mismo, la creatividad de nuestros antepasados es lo que se expresa hoy día en la creatividad de hoy día. Desde que por mucho tiempo los griegos pensaban que el mito de Demeter con Perséfone, en que Perséfone era raptada por Hades por 6 meses, implicaba que eran los otoños y el invierno frío que tenemos hoy día. Pero después de eso se dieron cuenta que había ciclos en la naturaleza, que fue Tales de Mileto, que al menos tú buscáis cuál es el primer filósofo de historia, Tales de Mileto. Claramente hay otro antes, pero él se destaca en eso por entender de que la estación del año es un ciclo. Entonces, esos son conocimientos previos y previos. Los que hablan de mitos tampoco estaba mal, porque el mito nos ayudó a entender la naturaleza, a ponerle nombre al verano y al invierno y saber que hay tiempo de cosecha y tiempo de tiempo de abundancia y tiempo de precariedad. Entonces el mito también es importante para la construcción y parte por la creatividad. Y el mito que es Tama, un cuento, ¿no? Pero un cuento que también en su momento fue real. Sí. ¿Pero por qué? Entonces los cuentacuentos son importantes para la historia de la humanidad. Como tú. Lindo, amigo, gracias por valorar, porque es importante, porque vas llevando relatos también que son ancestrales, que van de voz en voz, de boca en boca, de generación en generación. Y eso oral y es creatividad, po. Los relatos orales son eso. ¿Qué hace? Por ejemplo, voy a volver a lo que decía la Sin, sobre la creatividad y lo esencial o lo cotidiano. ¿Qué es lo que hace una mamá enseñándole una canción a su hijo? Que es una mamá inventándole una canción a su hijo, que es una mamá inventándole una historia a su hijo. Es creatividad pura y vinculada, sí. y entonces, pero esa creatividad está expresada en amorosidad, en un ser humano que va a estar completo. Entonces la creatividad también implica ese relato amoroso. Y no me acuerdo lo que te iba a decir sobre una cosa en particular que he contado, pero eso es creatividad. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué consejo le podrían dar ustedes a un profesor, ya que hoy claramente se pierde el foco en realidad en la educación en los colegios, para que tomen en cuenta que la creatividad también es importante de ver, de explorar, de dar las herramientas a sus estudiantes para que puedan desarrollarla? ¿Qué consejo, qué creen ustedes que sería como unas palabras de apoyo para ellos? Porque los profesores están hasta acá de tantas pegas administrativas. Entonces dicen, oye, pero ¿en qué momento creatividad? Si tengo 40 chiquillos en el aula, ¿cómo lo hago también para poder encontrar aquellos perfiles que son más bien creativos, que pasan súper desapercibidos y que generalmente, porque uno de los perfiles de la alta capacidad es el perfil creativo? Y el perfil creativo es aquel que va en contra el oposicionista desafiante, el cuestionador de las reglas, el que va en contra de las normativas porque no les hacen sentido. ¿Cómo le explicamos a ese profe que ese perfil creativo, que generalmente como que los pone en aprietos, puede ser un chico de altas capacidades con un perfil creativo, pero que además le dé la oportunidad de brillar? Qué difícil. Sí. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que una forma... Yo lo veo como, porque a veces, claro, está la problemática y empezamos a generar soluciones, pero también hay una forma de ver las problemáticas que es generar mejores preguntas. Ajá. ¿Qué otras preguntas te harías tú al inicio? Y le das como otra vuelta a la situación y los pone en una perspectiva así. Quizá la pregunta, qué sé yo, ¿por qué entramos en sequía? Hagámonos otras preguntas. Ajá. ¿Qué otras preguntas te harías tú? Yo también con los chiquititos tengo un libro de los porqués, y los invito a hacerse otros porqués con respecto a su vida o a su problemática. Hay países que trabajan fuertemente la alta capacidad e invitan a grupos de pequeños creativos, ¿no? Y les dicen, mira, tenemos esta problemática de tránsito, necesitamos encontrar una solución, ayúdennos a pensar qué se les ocurre. Y en términos, me fui por la rama, en términos netamente como escolares, es invitar a los estudiantes. Yo siempre creo que es bueno darle una alternativa, no sé, tarea curso, resolver una sopa de letras,
Dale una alternativa quizá a estudiantes que tú veas que pueden hacerlo y no vas a agregarle más ansiedad, no sé. Crear una sopa de letras, ¿no? O usar sinónimos, o quizá palabra en otro idioma, ¿cachai? Sí, Le gusta la temática de los pueblos originarios, hoy día en el 2025. Imagina un pueblo originario, ¿qué valores tendría esta sociedad? ¿Qué apuntaría? Como siempre que los invitamos a crear algo, siento que se motivan mucho más que copiar algo o seguir la consigna general. Creo que por ahí está, ofrecerle opciones de crear desde cero, de imaginar desde otra perspectiva en otro planeta. También a mí me gusta hacer la analogía de otro planeta. Imagínate que estamos en otro planeta. Nada de lo que conocemos aquí es lo simbólico allá. No hay nada dicho, no hay leyes. ¿Qué piensas tú? ¿Qué idioma hablarían? Inventémosle un nombre, inventemos una bandera. Hemos que piensen inventado... fuera de la caja. Exactamente, llevarlos constantemente a salir de la caja. Esta respuesta sin estar coordinada está coordinada, porque efectivamente una de las cosas que también le hacía a mis estudiantes, sobre todo, descubrimos una estrella hace un par de años, como en 2022 me acuerdo, que se llama, le pusimos Earendel, que significa luz de la mañana y proviene de los libros de Tolkien, ¿ya? Y la estrella más lejana que conocemos hasta la actualidad, o al menos hasta el 2002, porque prefiero no aventurarme, porque hasta ese entonces le pusimos a Earendel, tenía 12.600 millones de años luz de distancia. Eso es mucho difícil poder plantearlo con números, ¿ya? Pero la cosa es que le hice dibujar a Earendel y qué veían dentro de ella. Es lo mismo que tú hiciste con tu estudiante. Básicamente, que se vayan a otro lugar a imaginar. Sí. Dos cosas antes para terminar. Primero, respecto a la educación tradicional, difícil, porque hay un cambio estructural que hay que hacer. Yo conozco a profesores excepcionales que difícilmente pueden establecer cosas en el colegio porque el colegio no les da el tiempo, no les da la capacidad, no les da la posibilidad. Es muy difícil, estamos en un ambiente muy, muy complejo para los profesores que están haciendo clases en la educación tradicional. Pero lo que sí, complemento lo que dice Cintia, por ejemplo, hay un libro de los por qué. Yo me acuerdo que un estudiante me dijo, le preguntaba tanto por qué a mi mamá, que me terminó comprando este libro. Me lo leí en 2 semanas y ya me seguí toda la respuesta y yo tenía más por qué. Alta capacidad. ¿Y qué pasa? Hay un concepto que se llama preguntas fácticas, que es básicamente preguntar por cosas que se pueden medir. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle a un niño cuál es la distancia de la Tierra a la Luna. Se puede buscar en internet y te la va a responder inmediatamente. Por eso los niños con otras capacidades se aburren, porque preguntas fácticas son respondibles con los mecanismos que tenemos hoy día. Pero no es distinto preguntarle, oye, ¿la Luna se está acercando o alejando de la Tierra? Ya. ¿Qué implicancias tendría eso en el tiempo? ¿Por qué me sigue la Luna? Los libros del Gabo Tuitero. Maestro. Entonces... ahí no, bien. Así que los por qué creo que son importantes como decir así. Yo quiero decir algo para los profes también, que la verdad es que creo que es súper importante, y no solo para los profes, sino cuando hablamos de alta capacidad, que me acordé ahora, que además de evaluar la inteligencia y la alta capacidad cognitiva, ¿cierto? Que está relacionada con lo que es el cociente intelectual, con las pruebas psicométricas que miden esto, es súper importante también que los profes estén abiertos a ver en el aula aquellos perfiles creativos que mencionamos anteriormente, que traen todas estas situaciones que son más bien desfavorables o que no lo pasan tan bien, son chiquillos que hay que ver y que hay que acompañar, pero además que la alta capacidad no solo se mide por estas pruebas psicométricas, sino todo el mundo tiene acceso a hacer una evaluación con la CIN o con cualquiera de las chiquillas maravillosas que son especialistas en Chile, que son poquitas y son muy muy buenas. También que los profesores en el aula no esperen a tener una identificación de alta capacidad para hacer algo más allá, sino que también se puede evaluar la creatividad a través de algunos tests, como por ejemplo el CREA, el test de Torrens, en fin, hay una cantidad de cosas que se pueden aplicar, pero también se puede evaluar a través de portfolio, como lo planteaba Renzulli, un portfolio del talento, ver cuáles son los productos, cuáles son las ideas que trae, trabajar en base a proyectos para poder ver esas altas capacidades productivo-creativas que se ven in situ, no con una prueba de inteligencia. Entonces, no nos amarremos las manos a que tiene que venir un alumno, un estudiante, con un informe de prueba psicométrica o de evaluación, como quieras, que diga altas capacidades. Si tú eres profe y tienes un chiquillo que ves que es brillante, que te da respuestas innovadoras, que crea productos creativos, que además tiene esta capacidad de liderazgo, que tiene, o sea, empiezan
a ampliar la mirada de la alta capacidad, porque ahí están los productivos creativos que no necesitan y que lo más probable, y le hablo a mi camarita amiga, lo más probable es que no puntúe alto en las pruebas de inteligencia. Es sumamente probable, pero ahí es donde tienes que evaluar Exacto. el portafolio, los productos, qué es lo que hace, hacer proyectos para que tenga la posibilidad de fluir y de mostrar esa alta capacidad, como decía el profesor Renzulli. Y me callo. En el fondo, no esperes a la identificación, puedes hacerla tú mismo en la detección en el aula. Entonces, dicho esto, Tamara, gracias por tu aporte. Ya estamos llegando al fin de este capítulo. No sin antes, no nos vamos a ir sin el quiz, chicos. Se lo informo, llegó el quiz. Y voy a comenzar preguntándoles cuál es la personaje histórico o actuales, que ustedes consideran más creativo ever. Never, ever, ever. Probablemente al primer antepasado incluso de lo humano, que se le ocurrió dibujar en una piedra los ciclos de la luna, probablemente, en un dibujo que tiene casi 75.000 años. Es una persona muy creativa, o no una persona, porque básicamente incluso es una especie previa al Sapiens. Entonces parece que otras especies previa a nosotros venían agarrando un lápiz y un papel o una roca. Mira. No ¿Tama? tengo respuesta. ¿Ya? Porque es muy terrible para mí poder quedarme con alguien, pero tarea para la casa. Ya. Es muy buena pregunta, sin gracias, por Yo- dejarme pensando. Yo creo que podría ser Da Vinci, que es un genio que revolucionó el pensamiento. Y En muchas Violeta áreas. Parra. Me encantan las letras que construyó Violeta Parra con cuestiones muy folclóricas, picantes, pintorescas. Violeta Parra tiene una canción que se llama Ayúdame Valentina, que es una canción que está dedicada a la Valentina Tereshkova, que es la primera mujer astronauta de la Unión Soviética. La primera mujer que fue al espacio. Después Wow. de Yuri Gagarin, los dos soviéticos. Eso, Ayúdame Valentina de Violeta Parra. Ya, perfecto. Entonces, sí, parece que estamos al filo del tiempo. Nos dicen por interno nuestros amigos de 4Lab que sí, 4Lab. nos estamos quedando sin espacio. La memoria, no importa, lo vamos a hacer de alguna forma, este quiz de creatividad. Vamos a continuar con este tema que es muy apasionante. Y desde ya, bueno, nos despedimos de manera abrupta. Así son las cosas, chicos, en las comunicaciones, así es la televisión. Estamos en vivo, ¿ah? Los dejamos invitadísimos para una nueva edición de Las Cebras, de este podcast abocado a la alta capacidad. Un abrazo y que tengan excelente semana. Chao, chao. ¡Hey! ¡Ojo!